bienvenidos al canal del profesor Javier, un video más de física. En cuanto se refiere a dinámica rotacional, específicamente hablando a la rotación de un sólido rígido. Vamos a dar por terminado en este video los problemas que nos ha dejado Jazmín desde la República de la Argentina. Bienvenidos todos, así es que vamos a ver de qué se trata. El momento de inercia del sistema de poleas de la figura es 0,3 UTM por metro cuadrado. El peso del bloque A es 30 kilopondios y el del B 80 kilopondios. Hallar la aceleración angular alfa y las tensiones T1 y T2 en las cuerdas que soportan los bloques cuando el sistema se abandona a sí mismo. Lo que nos pide primero es la aceleración angular. Para ello vamos a iniciar haciendo nuestro análisis de las fuerzas que intervienen para el bloque A. Vamos por aquí a poner hacia abajo el peso, que es igual a la masa A por la gravedad, igual al peso de A. Y sabemos que esto es 30 kilopondios. Para el B, vamos a poner por aquí el peso, que será igual a mdg, y eso será igual al peso de B, y sabemos que es 80 kilopondios. Por aquí hacia arriba vamos a tener la tensión, y vamos a ponerle tensión 1. Por aquí vamos a poner hacia arriba la tensión 2. En su defecto también, ahora para la rueda de radio 2, la tensión 2. Para la rueda número 1, la más grande, tendríamos también la tensión hacia esta dirección, T1, que también nos dice que el movimiento o el giro va a ser de esta forma, es decir, la aceleración angular aquí en el pico vamos a ponerle que sea positiva. Hacemos positivo la dirección del movimiento. Aquí se va a producir una aceleración 1, y por acá este bloque también va a adquirir una aceleración 2. Como hemos visto, ¿para dónde está el movimiento? De esta forma, positivo, este bajará, entonces pongamos por aquí que este sea positivo. Y para arriba, en la 1, aquí sería positivo. No pueden ser iguales la aceleración 1 y la aceleración 2. Serían iguales siempre y cuando la tensión esté aquí en la rueda más grande, o en la polea más grande, esté ubicada en esta posición. Ahí serían iguales. Ahorita no. Por eso ponemos aceleración 1, aceleración 2. Como está acoplado la rueda de mayor tamaño con la rueda de menor tamaño, están acoplados, están juntas, entonces las dos poseen la misma aceleración angular. Eso es un detalle muy importante. Hagamos el análisis de las fuerzas por el bloque A. Vamos primero con la positiva, es decir, las que van hacia arriba, T1. Pongamos aquí T1. Hacia abajo, negativa, sería el peso, menos el peso de A. ¿Hay alguna otra más? No, solo estamos en el bloque A. Entonces eso será igual a la masa de A por la aceleración 1. Ya tenemos nuestra primera ecuación. Ahora pasemos al bloque B. ¿Qué tenemos? Hacia abajo. ¿Cuál vamos a poner primero? La positiva. La positiva sería el peso en B. Peso en B, y la negativa sería el T2. Menos T2 va a ser igual, ya no hay más fuerzas, en el eje Y ya no hay más fuerzas. Eso sería igual a la masa del bloque B por la aceleración 2. Ahora bien, como estamos viendo
a la aceleración angular, aquí tenemos la aceleración lineal. Entonces necesitamos una fórmula que nos permita acoplar tanto esta parte lineal como la parte rotacional. ¿Cuál es ella? Aceleración va a ser igual a la aceleración angular por el radio. Esta fórmula reviste mayor importancia. Ahora vamos a ponerlo con los subíndices. La aceleración 1 será igual a la aceleración por el radio 1 y la aceleración 2 será igual a la aceleración angular por el radio 2. Como hemos visto, la aceleración angular es la misma para los dos bloques. Y aquí está nuestro nexo entre los dos movimientos. Esto lo vamos a reemplazar aquí y nos quedará T1 menos WA va a ser igual a masa de A por aceleración angular por el radio 1. Tengo este otro, tendríamos WB, peso del bloque B, menos la tensión 2, y eso sería igual a la masa B. La aceleración 2 ya la tenemos aquí, aceleración angular por el radio 2. Despejemos T1 y eso nos quedará, ya poniendo la masa de A en función del peso, que tendríamos WA todo dividido para la gravedad. Entonces pondríamos el peso en A dividido entre la gravedad por alfa y por R1. Este que está negativo pasaría con positivo y me quedaría más el peso en A. Ya tenemos despejado T1. Ahora vamos a despejar T2. ¿Cómo nos quedaría T2? WB, que es el peso del segundo bloque, menos el peso de B dividido entre G para obtener la masa, por alfa y por el radio 2. Ahí tenemos las dos ecuaciones que nos permitirán encontrar la aceleración angular. Un detalle importante es que cuando tenemos estos problemas, siempre tenemos que llevar la parte literal hasta el último y luego hacer los reemplazos en la fórmula que encontremos. Ya está analizada la parte lineal que engendra el movimiento del bloque A y el movimiento del bloque B. Ahora vamos a ver la dinámica en las ruedas o en las poleas del sistema. Eso diremos que sería la suma de los momentos. Vamos al momento que va a producir la tensión 1 que está en esta posición. ¿Hacia dónde va a hacer girar T1 al sistema? Va a girar en contra de lo que nosotros estamos poniendo como positivo. Va a girar de esta otra forma. Es decir, vamos a obtener un momento negativo 1. Para el momento 2, ¿qué va a suceder? Va a girar a favor del movimiento que nosotros indicamos antes como positivo. Entonces, ese momento será positivo, L2. Y esto va a ser igual a más que, ya no masa por aceleración, sino inercia por la aceleración angular. Ahora pasemos a desarrollar los momentos. Fuerza por la distancia, en este caso la fuerza 1 más la fuerza 2 por la distancia, pongamos 1 y la distancia 2. Eso va a ser igual a la inercia por la aceleración angular. Pero, ¿qué fuerza estamos poniendo aquí? La fuerza vendría a ser T1, entonces le cambiemos por T1. Y la distancia, ¿cuál sería la distancia? Al eje de giro, al brazo, sería esta distancia, que no es más que el radio 1. Deben formar 90 grados, ¿no? 90 grados entre la distancia y la tensión. En este caso sería el radio 1 más
La fuerza 2. La fuerza 2 va a estar representada por la tensión 2. Y la distancia 2 va a estar representada por esta distancia que forma 90 grados con la fuerza que es la tensión. Es decir, R2. Y esto es igual a inercia por la aceleración angular. Ahora vieron la importancia de poder encontrar T1 y T2 para reemplazarlo en esta otra ecuación. Es decir, estamos acoplando la parte lineal en la parte rotacional. Reemplacemos. Nos quedará menos T1, lo ubiquemos. W A G por alfa y por R1. Como está negativo, yo ya le pongo acá también negativo menos WA. Y esto sabemos que nos quedará T1, ponemos así, en paréntesis, y por R1, otra vez, más T2. T2 tengo acá, WB menos WBG alfa R2. Y también multiplicado a todo este valor por R2. Eso va a ser igual a I por alfa. Ya tenemos todos los valores o todos los términos ya están en función de alfa. Hemos eliminado a la aceleración lineal. Y eso ya nos lleva en buen camino para el último poder despejar la aceleración angular. Lo que vamos a hacer hoy es multiplicar este R1 y nos va a quedar menos WA por alfa y por R1 al cuadrado. Todo sobre G menos WA por R1 más multiplicando R2 quedará WR2 menos WB por alfa por R2 al cuadrado y todo sobre G. Eso va a ser igual a la inercia por la aceleración angular. ¿Qué es lo que hemos hecho? Simplemente aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma y ya hemos abierto estos paréntesis. Ya tenemos aquí. ¿Qué podremos hacer ahora? Yo veo acá un término que contiene la aceleración angular y acá otro término que contiene la aceleración angular. Por tanto, voy a pasarlo a este otro miembro. Nos quedará, voy a poner primero el positivo, WBR2 menos WAR1 va a ser igual, ya estamos este elemento y este otro elemento, ya lo hemos escrito aquí, sino que yo le puse ordenando. Ahora, nos quedará inercia por alfa más WA por alfa R1 al cuadrado sobre G. Este estaba con negativo, pasará con positivo. Esta también está con negativo. WB alfa R2 al cuadrado todo sobre G y positiva, ¿no? Esta negativa pasa con positiva, negativo pasa con positivo. ¿Qué nos quedará ahora? Sacar factor común alfa y ya tendríamos la respuesta. Es decir, voy a poner por acá a la fórmula para encontrar alfa, sacando como factor común alfa, ¿no? Entonces, arriba me quedará WR2 menos WAR1, que son el peso en B y el peso en A, multiplicado por sus radios respectivamente. Aquí voy a sacar factor común, que me quedará un paréntesis, multiplicado por alfa. Para pasarlo al segundo miembro pasará dividiendo. Es decir, menos alfa quedaría I más menos alfa
WAG por R1 al cuadrado y más WB sobre G por R2 al cuadrado. Y ahí ya obtengo nuestro valor principal o nuestra fórmula principal para poder hacer los reemplazos y poder encontrar la aceleración angular. Recuerden, aquí el valor G juega un factor muy importante. Los valores pueden ser 9.8, 9.81, 9.87, como ustedes quieran analizarlo en contexto del libro que ustedes estén viendo, en la bibliografía, o en su defecto, la orden que les dé el maestro guía y les diga qué valor poner para la gravedad. En este caso yo voy a utilizar, o siempre utilizamos, 9,8, pero puede variar, ¿no? Ahora, para llegar a la respuesta de la bibliografía hay que poner 9,8. Bien, ahora vamos a reemplazar este valor. Ya todo tenemos listo, ¿no? Todos estos valores existen. WB voy a obviar por esta vez, por espacio, voy a obviar las unidades, pero ya están todas controladas. Está en kilopondios y la gravedad será en metros sobre segundos al cuadrado. Bien, entonces tenemos el peso en B es 80 kilopondios. Entonces yo voy a poner 80, usted podría poner 80 kilopondios. Radio 2, el radio 2 es 2 centímetros, estamos en metros. Entonces tendríamos que dividir para 100. Yo pongo así, 2 entre 100. Y ya está en metros. Menos el WA, peso en A, 30 kilopondios. Y que multiplica a R1, 4 centímetros. Que asimismo vamos a dividirle para 100. Para poder obtener en metros. La inercia, vamos a ver cuánto nos vale, 0,3, ubico 0,3 más 30 kilopondios para 9,8 y esto por el radio 1, 4 entre 100, ¿no? Por elevado al cuadrado, más 80 kilopondios que tenemos que dividirlo entre 9,8 y multiplicarle por el radio 2 centímetros, pero como tendríamos que pasarle a metros, dividimos para 100 y esto elevado al cuadrado. Ahí cerramos el paréntesis que teníamos aquí abajo. Una vez hecho estos cálculos, lo que nos queda 1,298 radianes sobre segundos al cuadrado. Y aquí tenemos la respuesta que nos ha pedido el problema en su parte inicial. Para resolver en cuanto se refiere a las tensiones T1 y T2, ya podríamos nosotros reemplazar en estas dos fórmulas. Entonces tendríamos para T1 al peso en A, que sabíamos 30 kilopundios, todo sobre 9,8, por la aceleración angular 1,298 y por el radio 1, que es 4 sobre 100, ¿no? Para pasar a metros. 30. Esto me dará 30,159 kilopondios. Ya tenemos el valor para la tensión 1. Para la tensión 2 tendríamos el peso de B, que era 80 kilopondios, menos
Otra vez el peso 80 dividido entre 9,8, que multiplica a la velocidad angular 1,298 radianes por segundos al cuadrado y por el radio 2, en este caso 2 centímetros dividido entre 100. Una vez hecho esto, tendríamos la tensión 2, 79,788 kiloponios. Y ya tenemos los valores tanto para la tensión 1, para la tensión 2 y la aceleración angular. Nada más que nos pidan en el mandato del problema. Así queda el problema resuelto. A continuación nos dice el último problema: utilice principios de energía para calcular la rapidez de la masa B de la figura cuando ha caído 1,5 metros desde el reposo. Utilice los mismos valores que el problema anterior que hicimos para inercia, radio 1 y radio 2. Entonces es la misma figurita que ya resolvimos el anterior problema. En este caso, ahora nos dice que esta masa B va a caer y va a estar en esta nueva posición, y que esta distancia a la que cae es de 1,5 metros. Entonces hay que encontrar esta velocidad final en B, o rapidez final, en el momento que cae 1,5, pero no nos dice que calculemos por las fórmulas convencionales, sino más bien nos dice utilice principios de energía. Aquí lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Entendemos primero que al empezar a moverse el sistema que estaba en reposo, va a haber este objeto, el bloque B, va a perder energía potencial porque estaba a una altura, y mientras más va acercándose al piso, entonces irá perdiendo energía potencial. En cambio, irá aumentando su energía cinética. Para ello, arrancamos diciendo que la energía potencial que disminuye tiene que ser igual a la energía cinética que aumenta. Esto es muy importante. Decimos que la energía potencial en B menos la energía potencial en A, y que la energía cinética va a aumentar sería energía cinética de A más la energía cinética de B más la energía cinética rotacional. ¿A qué era igual la energía potencial en B? A masa por gravedad y por altura. En este caso, masa por gravedad yo ya tengo. En este caso sería WB por altura 2 menos W, pongámosle rectito, WA por la altura 1. La energía cinética en A sabemos que sería 1/2 de la masa por la velocidad lineal final. La velocidad lineal inicial era 0, la velocidad era 1. Y la masa de A, esto elevado al cuadrado, más 1/2 de la masa de B, la velocidad lineal, de 2 al cuadrado, y más 1/2 inercia por la velocidad angular al cuadrado. A continuación ponemos el peso en B por la altura 2 menos el peso en A por la altura 1. Aquí nos dice velocidad lineal y velocidad angular. No están compatibles, por tanto debemos ver un nexo entre esas dos. ¿Cuál sería? Recuerden esta fórmula,
que la velocidad lineal era igual a la velocidad angular por el radio. En este caso tenemos la velocidad lineal 1, la velocidad 2, la velocidad angular, el radio 1 y el radio 2. Con estas dos formulitas reemplacé un medio de la masa, que ya dijimos, peso de A sobre G, y la velocidad 1 sería W por el radio 1 al cuadrado, más un medio de la masa B, que sería WB sobre G por la velocidad angular por el radio 2 elevado al cuadrado, y más un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Ya lo que nos quedaría ahora, ya está todo en función de la velocidad angular. ¿Qué nos faltaría ahora por hacer? Simplemente vamos a sacar factor común, peso en B por la altura 2 menos el peso en A por la altura en 1 va a ser igual. ¿Qué sacaríamos como factor común? El 1 medio y también la velocidad angular al cuadrado. Ahora vamos a ver qué nos queda. Si sacamos 1 medio, lo que nos va a quedar aquí es WA sobre G. Y también por R1 elevado al cuadrado. Más WBG por el radio 2 al cuadrado. Más I. Porque 1 medio y WI, velocidad angular al cuadrado, salieron como factor común. Ahora, este 2, vamos a pasarle acá, que esté multiplicando. 2, que multiplica a peso en B por la altura en 2, menos el peso en A por la altura en 1, y todo sobre WA en G por R1 al cuadrado más WB en G por R2 al cuadrado y más la inercia. Esto vendría a ser igual a WB, que sería nuestra velocidad angular. No confundir, vamos a hacerle redondita, velocidad angular. Y como dice velocidad angular al cuadrado, pues nosotros sacamos la raíz. Antes de reemplazar los valores numéricos, nos damos cuenta que el peso tenemos, la gravedad existe, el radio 1 tenemos, el peso en B tenemos, la gravedad existe y el radio 2 también está aquí en el gráfico. La inercia también tenemos como dato. Pero en esta partecita que nos dice la altura 2, ya sabemos que es 1,5, pero no tenemos la altura 1. Para ello vamos a hacer un pequeño truco y vamos a partir de la longitud del arco. Sabíamos por una fórmula que usted le puede encontrar como S, longitud de arco, que era igual al ángulo girado por R. Si decimos que esta es la longitud de arco, para nosotros va a ser la altura. Vamos a poner altura 1, va a ser igual al ángulo girado por el radio 1. Y la altura 2 va a ser igual al ángulo girado por el radio 2. El ángulo girado será igual para los dos bloques. Despejemos en uno y en otro θ. Θ va a ser igual a altura 1 sobre radio 1. Y θ va a ser igual a altura 2 sobre radio 2. Igualemos las dos. Nos quedará, ¿cuál nos faltaba?
altura 1 y despejemos altura 2 por el radio 1 sobre radio 2. Reemplazando estos valores, la altura 2 ya hemos dicho 1,5 metros. El radio 1 ya venía dado por 4 centímetros. En este caso sería 4 sobre 100 para hacerle metros. Y el radio 2 vendría a ser 2 centímetros, que nada más que 2 sobre 100. Quedándonos la altura 1, simplemente 3 metros. Ahora vamos a hacer los reemplazos para encontrar la velocidad angular, que sería 2 por el peso en B, que es 80, que multiplica a la altura 2, 1,5, menos el peso en A, 30 kilopundios, que multiplica a la altura de 3 metros, sobre el peso en A, que ya dijimos, 30, sobre 9,8, por el radio 1. El radio 1 es 4 sobre 100 al cuadrado, más el otro peso es de 80 por 9, o dividido entre 9,8 y multiplicado por el radio 2. El radio 2 era de 2 sobre 100, todo elevado al cuadrado, y más la inercia. La inercia tenemos el valor de 0,3. Y no olvidemos que hay que sacar la raíz. Al encontrar la velocidad angular nos quedaría un valor de 13,954 radianes por segundo. Ya encontramos la velocidad angular. Con este valor, ahora vamos a lo que nos pide el problema. La velocidad final de este bloque cuando ha descendido 1,5 metros. Es decir, tenemos para la velocidad número 2. Vamos a poner aquí, velocidad 2 va a ser igual a la velocidad angular que encontramos por R2. Velocidad del 2 nos va a quedar 13,954 radianes por segundo, que multiplica al radio 2. El radio 2 es 2 centímetros sobre 100 para que me quede en metros. Una vez encontrado este valor, nos deja 0,279 metros por segundo. Y si queremos encontrar para la velocidad del bloque A o del bloque 1, tendríamos que multiplicar la velocidad angular por el radio 1. Nos quedaría 13,954 radianes por segundo, y por el radio 1, que en este caso sería 4 sobre 100 metros, dejándome un valor de 0,558 metros por segundo. Ahí está. Este vendría a ser para el bloque A y este vendría a ser para el bloque B. Y justamente es el que me pide el problema. Así llegamos a la parte final del video.
hoy unos dos problemas muy novedosos. Esperemos que ustedes los comprendan y que me dejen los comentarios. Gracias a Jasmine desde la República de Argentina, que nos ha dejado estos problemas muy novedosos, que muchas gracias. Y no olviden suscribirse, dejar un me gusta al video y seguiremos aquí pues ayudando en lo que podemos. Simplemente somos facilitadores de la ciencia para ustedes. Kapaka, das vidania.